Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy estamos con un invitado que hace días queríamos tener acá, de quien hemos hablado varias veces en las redes, en los videos que hemos hecho, que es Franklin Humberto Coral, mejor conocido como Beto Coral, activista de izquierda, ex candidato al Congreso, y quien yo dije desde el primer video cuando supimos la noticia el 16 de junio que era el primer preso político ordenado por Abelardo de la Espriella. Y eso se dice rápido, pero es realmente muy grave y da mucho miedo eso que ocurrió con Beto Coral. Así que le doy la bienvenida aquí a Beto, pero sobre todo a su país y verdad, gracias por estar por acá, Beto. ¿Cómo van sus cosas? Gracias Ricardo. Me acordaba desde la cárcel cuando días antes de mi detención tuvimos una entrevista, no sé si fue como 3 días antes, Mm. y le contaba yo de mi intención de viajar a la ciudad de Miami a hacer lo que hice y después de mucho reflexionarlo y encontrarme en las condiciones en las que me encontraba durante ese mes, si tuviera la oportunidad de volverlo a hacer, lo volvería a hacer. Bueno, ya hablamos de eso que seguramente muchos no saben exactamente qué fue eso que usted fue a hacer, que usted ya me anticipaba en esa conversación que tuvimos, pero empiezo preguntándole cómo han sido estos días aquí en Colombia, estos días de regreso desde el 16 de julio. Usted fue exactamente un mes que estuvo en todo ese proceso. Yo recuerdo, yo publiqué un video ese día en la mañana de que usted cumplía el mes y se supo esa mañana que usted regresaba al país y pues usted finalmente aterrizó en Colombia esa noche del 16 de julio. ¿Cómo han sido estos días? Pues yo estoy exactamente en el lugar donde debo y tenía que estar desde hace Mm, mucho rato. Yo fueron 11 años en Estados Unidos, pero nunca mi país salió. Yo salí del país, pero el país nunca salió de mí. mm. Y todos los días pues me despertaba desde las 6 de la mañana, pues 5 de la mañana, a escuchar radio, a mirar noticias, a indignarme, porque de esto de la creación de contenido, la fuente de inspiración es la indignación. Sí. Cuando usted más se pone molesto más indignación le da a una noticia o lo que diga un periodista, es cuando usted más creativo se vuelve. Y bueno, usted sabe, lo acabo de decir, Ricardo, yo fui candidato al Congreso de la República, lo que significa es que yo quería volver al país, Mm. eh, pero quería llegar a hacer algo, no quería llegar como a la nada. Y yo creo que representar a los colombianos en el exterior es una buena oportunidad. Pero claramente el asilo no es un estado permanente de la existencia, tiene que ser temporal. Aquí lo indigno es la manera en la que me trataron por pensar distinto, en la que lo que me hicieron simplemente por denunciar al señor Abelardo de la Espriella y pensar en cómo el señor Marco Rubio, qué es lo que va a cobrar el señor Marco Rubio a cambio de mi detención. Beto, hablemos un poco de ese 16 de junio. ¿Cómo ocurrió todo? ¿Usted estaba con su hijo, con su perro, según se ven en las imágenes? ¿Estaba yendo a dónde? ¿Cómo sucede eso de que a usted lo llegan a capturar y qué le dicen? Yo no quería, mire que una de las cosas que pensaba que yo hubiese, digamos, si hubiese sabido que existía esa orden, de pronto yo pensaría, bueno, Beto, me hubiese ido para otra casa o Mm. me hubiese ido a viajar. Sí, Ellos ni siquiera pudieron haberme capturado en Miami, porque yo en Miami no tengo domicilio. Mi domicilio oficial era en Phoenix, sí. Arizona. Y ellos conocían mi domicilio porque yo cumplía tanto la ley que cada vez que me cambiaba de dirección, yo la notificaba al gobierno federal, porque era mi obligación. Es más, es obligación de todos los ciudadanos, migrantes, residentes, inclusive hasta los mismos, digamos, los mismos que tienen una solicitud pendiente de asilo. ¿Por qué? Por las notificaciones que te pueden llegar de UCIS. Primera mentira que voy a desmentir acá. Yo no tenía mi asilo en la corte, eso es mentira y lo repiten mucho. Mi asilo estaba con la autoridad administrativa que se llama UCIS, Sí. no con una corte. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de asilo, el asilo afirmativo y el asilo defensivo. El afirmativo es el que piden los que entran legalmente a Estados Unidos y el defensivo es el que piden los que cruzan la frontera de forma irregular o los Sí. que llegan por balsa o los que anteriormente llegaban por el cruzando el océano, que a propósito, los que cruzan el Río Grande les dicen mojados. Pero a los que cruzan el océano les dicen welcome, welcome to de Freeland, pero es como dicen los gringos, es bullshit este país. Estados Unidos no es el país.
de la De la libertad. libertad, sí. Entonces, no, ese día yo pude haberme ido para otra parte y nunca me iban a capturar porque tenían que ir a mi casa o si no, no lo podían hacer. Y yo no sé, esa tarde yo no quería ir a la casa, era muy chistoso, me fui con el niño a dar vueltas, nos fuimos a comer, comimos en Chipotle, creo que es de las pocas cosas que voy a extrañar de Estados Unidos. Fuimos a hacer mercado y ya le dije como a las 6 de la tarde, 5 perdón, 4:40, le dije, vámonos ya. Apenas estoy parqueando el carro, llega y me intercepta dos camionetas. Una estaba en otro lado, que no se ve en los videos, y otra. Cuando llegan los dos oficiales del HCI con sus armas, que eso no se ve en los videos, Ujú. pero apenas ven al niño y apenas ven a Logan, pues les agradezco dentro del hecho. Creo que fue algo que me tranquilizó, que bajaron las armas, las enfundaron, y bueno, así fue que llegaron a mí. No es el ICE el que lo detiene a usted. ¿Por qué? Porque usted tenía otro estatus. Exactamente. El ICE detiene a los que están de forma irregular o a los indocumentados Sí. mediante redadas o mediante órdenes de deportación. Son los que controlan también las personas que tienen brazaletes electrónicos. Ellos son como la tropa. El Sí, HCI es como si fuera el cuerpo élite a capturar a alguien. Es federal. Bueno, el ICE es federal verdad, también también, sí. pero el HCI está al nivel del FBI. Es delitos federales que cometen en el marco de la inmigración, como la trata de personas, el narcotráfico, el terrorismo. Y recuerdo que desde el primer día me dice mi mejor amigo cuando lo llamo, me dijo, Revista Semana sacó un artículo diciendo que el HCI fue por usted, pero el HCI no va por inmigrantes, el HCI va por terroristas. Y desde ese día, desde el primer día le digo, no me cuente cosas malas, cosas que dicen de mí, ni malas ni buenas, porque las malas me indignan y las buenas me ponen ansioso. Entonces, Claro. pedí que me comunicaran totalmente para tranquilizarme y así hizo mi familia con muchas cosas. Pero Beto, entonces, ¿qué le dicen a usted en ese momento si es de esta categoría, este cuerpo élite que lo captura? ¿Bajo qué motivo? Yo sí supe que eso era venía por lo que yo había hecho en Miami. O sea, yo lo sabía, estaba completamente seguro, pero cuando ellos no me dejan leer la orden. O sea, ellos son muy, como que saben que yo voy a grabar, hay un papel que ellos tienen, Mm, pero no me dejan ver la orden, no me la dejan leer. Eh, yo llamo a Daniel Coronel por coincidencia, porque hace unas horas había hablado con él, no había hablado con nadie más en ese día, un día quieto. En la mañana hice un video sobre reaccionando a un tipo que se va a Cuba y empieza a comparar a Cuba con Colombia, bastante mediocre la campaña de Abelardo. Entonces, tenía a Daniel Coronel de primera, a la mamá de mi hijo, coincidencialmente, gracias a Dios, y a Levi Rincón, a mi amigo, el sí. youtuber, lo tenía de tercera. Claro, entonces llamé a los tres, menos mal. Eh, no me dijeron. Lo más sorprendente es cuando salgo, ustedes me ven que yo salgo en la maleta todo tranquilo. Sí. Ellos me esposan dentro de la camioneta, como que no dejan que Tatiana grabe la esposada, pero creo que se escucha. Ahí me ponen las esposas. Y de camino hacia la cárcel en Phoenix, lo sorprendente, lo inédito, me preguntaba el que estaba manejando, ¿usted qué hizo? Yo me quedo frío, como que digo, no tiene sentido. Pero ellos no ni ellos sabían, o sea, tenían la orden y ya. Tenían la orden de Marco Rubio, pero es que ellos habían leído la orden de Marco Rubio. Y Claro. cualquiera que lee el memorando de Marco Rubio se rasca la cabeza, se lo rasca porque no hay ninguna conducta criminal ahí. El memorando de Marco Rubio nombra 5 o 6 veces a Gustavo Petro, y dice que yo entré legal, que yo solicité asilo político, que está pendiente en UCIS, Los Ángeles. O Mm, sea, no, que no tengo ningún récord, no hablan de antecedentes. Dice, pero este señor afecta la política exterior, ya que ha iniciado
actividades, perdón, ha iniciado labores judiciales en contra de un candidato y eso socava la política exterior de los Estados Unidos. Ricardo, antes el fascismo era agazapado. O sea, por ejemplo, en el libro de Hitler, usted nunca va a leer la palabra exterminio, ni genocidio, ni que ni que los judíos son la peor escoria. No, no, no. Eso no lo dice creo que se llama Mein Kampf. No, no Lucha, sí, dice. lucha, sí. No lo dice. Creo que hasta Hitler no lo decía en sus discursos, creo que era muy nacionalista, muy populista. De ahí su nivel de aprobación. Pero hoy el fascismo es cínico, o sea, dice en la cara, te dice en la cara que tú no tienes derechos, que tú no eres un ser humano, objeto de derechos, te dicen que tú eres un alien, que es pues literalmente es raro, es alien, te dicen alien a los ilegales, Mm. alien, que tú no mereces vivir, que tú no tienes derechos y que yo como país no voy a respetar ningún tratado internacional, por eso bombardeo donde quiero, Claro. mando bombas donde quiero y deporto a los que se me dé la gana, los mando para El Salvador o para el Congo y no te leo tus derechos porque es que no me importa, no me importa, tú no eres nadie. Y BBC, New York Times, Washington Post, CNN, todos repiten lo que diga el fascismo y como que todo el mundo lo ha normalizado y eso Sí, es lo grave. se vuelve paisaje. Pero Beto, sus críticos y sus odiadores dicen, este señor que fue a hacer a Estados Unidos a hablar mal de un país al que estaba pidiendo asilo y a hacer política allá. ¿Usted qué les dice a esos que con mucha falta de humanidad planteaban eso durante su captura? Y bueno, y que más allá de eso hay muchos que se alegraban por lo que había pasado. Pero ¿qué les dice a esos que lo cuestionan porque usted está haciendo política en un país donde pidió asilo? Que me muestren un solo artículo de la Constitución de los Estados Unidos, una sola enmienda, o un artículo de alguna ley que le prohíba a un asilado político hacer política o hablar de política. Es precisamente para eso es la protección internacional de un asilado político, para que continúe ejerciendo su derecho en libertad y con protección internacional. No existe. No sé, Ricardo, si usted lo tiene. Mm. ¿Tiene usted, en su conocimiento, usted No, no, conoce no. de algún artículo que le prohíba a un asilado político hablar de política? No tiene sentido. Número dos, yo nunca hablé mal de los Estados Unidos. Usted me pregunta a mí que yo viví 3 años en Arizona. Yo nunca supe si el gobernador de Arizona era demócrata o republicano. O Mm. sea, me daba igual. No era su tema, no era su tema. No, a mí me da igual, a mí me da igual. Mira, yo ni siquiera sé quiénes se proyectan dentro del Partido Demócrata. Sé que el gobernador de California ha sido crítico de Trump, ya, pero yo no conozco de absolutamente nada de la política interna. Yo sí he hablado de Gaza y he dicho con todas sus letras que Netanyahu es un genocida, Sí. pero también he dicho que Hamas es un grupo terrorista. Y también he dicho que el pueblo palestino merece ser libre, pero que el pueblo de Israel también merece existir. O sea, como que las dos cosas. Lo he dicho con todas sus letras, pero Netanyahu es un genocida. Entonces lo que hacen es conectar una cosa con la otra. Como Estados Unidos es el mayor socio de Israel, entonces si yo critico a Israel, estoy criticando a Estados Unidos. Entonces como yo critico a Abelardo de la Espriella, entonces critico a Donald Trump. No, yo la verdad es que nunca he opinado de la política interna de los Estados Unidos porque no es que no quiera, es que no me importaba, no me importaba. Y sentía, y mire que sí sentía que era un acto de verdad que no debía ser. No debía opinar de los Estados Unidos. Mire, muchas veces Ricardo iba a rallies o a manifestaciones públicas, pues yo no sé, contra Duque, en la época del estallido social. Apenas llegaba un tipo con la bandera de Donald Trump con una X en su cara, yo me iba. Yo me iba porque no era mi tema, no era mi país. Yo respetaba eso. Entonces, creo que en tu pregunta, que sé que no me la estás haciendo de a título personal, sino la estás trasladando de lo que Sí. dicen los malquerientes, pues yo nunca hablé del gobierno de los Estados Unidos y repito, no existe ninguna norma, ningún tratado, ningún artículo, nada que le restrinja a un aspirante a asilo político a hablar de política de su propio país. Y si alguno lo tiene, por favor que me lo muestre. Listo. Beto, hablemos un poquito de esos días en prisión porque hubo muchos mensajes angustiantes de su familia que se iban revelando.
por ejemplo, que lo trasladaron a usted por varios estados de los Estados Unidos, que lo tenían amarrados de pies y manos, que la alimentación o no se le habían dado o era una baja o mala alimentación. ¿Cómo fue ese tratamiento que yo también lo dije en su momento, rayaba en la tortura? Bueno, eh, el primer día, Mm. como te dije, fui capturado y me llevaron a Central Phoenix. Ese día no me dieron comida. Creo que para terminar la pregunta anterior que no te la terminé de responder, me extendí. Y es que estando ahí yo preguntaba de una manera muy respetuosa. Yo era tan amable, Ricardo, que empecé a llamar la atención de la gente, de los mismos guardias que me miraban como con solidaridad, porque a mí me pegaban. Ese mismo día me dices. Sí, ese mismo día. Desde ese mismo día yo empecé a ser distinto, porque siempre me llamaban de primero, siempre llegaba alguien oficial a preguntar dónde estaba yo, siempre me miraban. Entonces, bueno, yo empecé a preguntar insistentemente que me mostraran la orden de mi atención. Entonces, el oficial del HCI coge la hoja del memorando de Marco Rubio y me la pega así en la pared del vidrio blindado. Mm. Y yo alcanzo a leer que decía Marco Rubio, memorando, yo no sé qué, no alcancé a leer bien. Cuando yo llamo a Daniel Coronel y le digo, Daniel, hay una orden de Marco Rubio para mi detención. Me dio mucha risa después escuchar el reporte Coronel, él narrando ese momento y él diciendo que no me creyó en ese momento. Y yo sentí que él no me creyó, yo pensé, él no me creyó. ¿Por qué? Porque Daniel Coronel se queda callado 7 segundos. Entonces, él me ha enseñado que el silencio también es una respuesta. Yo Mm. dije, no, este señor no me creyó. Pero bueno, después apareció el New York Times hablando del memorando, pero sin mostrarlo, porque el memorando decía sensible, pero desclasificado. Entonces, pero decía sensible. Cuando Sensible. dice sensible es porque lo tienen que solicitar de una forma legal. No lo pueden publicar así No fácil, se puede pero filtrar, sí. exacto, pero sí pueden hablar de él. Entonces, bueno, el primer día, listo, vuelvo a la pregunta que me acabas de hacer. Bueno, el primer día, Central Phoenix, segundo día, me sacan para Florence. Ese fue el peor, fue uno de los peores. Cuando me llevan a Florence, me llevan con un delincuente. El tipo empieza a contar que ha matado, que ha Mm. robado, y yo lo veo y yo digo, esto no. Yo pensaba al principio que esto iba a ser de un día o de 2 días y que todo se iba a aclarar y me iban a soltar. Pero cuando yo veo que yo voy al lado del asesino, yo digo, no, esto va a ser largo. Me llevan a Florence, ahí me tienen encerrado en el carro como unas 3 horas, luego me sacan, me llevan al médico y cuando me empujan a un cuarto frío, recuerdo que me empujaron tan duro que yo me caí, no les importó levantarme, yo estaba esposado de pies y manos. Luego alguien entra, me quita las esposas y me dejan ahí, quién sabe, hasta el momento yo no me había lavado ni la boca al día siguiente ni me había bañado. Ese día me dejan sin alimentos, sin agua. Luego entran 2 oficiales de la ICE, ahí sí llegaron los de la ICE, me levantaron del buzo, me tiraron contra la pared, me pegaron patadas, me abrieron las piernas, me esposaron los pies de una forma inhumana, porque ellos bajan la media y suben el pantalón para poner las esposas y En- y con el talón de piel. Aquiles queda piel con piel, entonces queda como si fuese dos cuchillos, dos bisturís ahí jodiéndote el talón de Aquiles, Mm. luego la cintura y luego las manos, me meten a un camión y empezamos por el norte de Arizona, pasando por Glove, luego llegando a Pine Top, que me recordó mucho porque ahí fue donde adopté a mi perro Logan. Y yo decía, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? Porque aquí no hay ningún centro de detención. Empiezo a ver montañas y luego ya no las vi. Yo decía, pero muy raro este camino, ¿para dónde me llevan? Cuando yo vi que decía I-10, yo dije, me llevan para Nuevo México, pero no me llevan para Albuquerque, porque Albuquerque está lleno de montañas rocosas. No sé si te viste Breaking Bad. Sí. Eh, y luego cuando yo veo Texas, bienvenido a Texas, welcome to Texas, y veo El Paso, yo, Dios mío, esta gente me lleva para El Paso, que El Paso es como el Auschwitz Es otro de centro los... de los latinos, ¿no? Sí, y entonces Donde están cuando yo... niños menores de edad No, eso es un... tenaz, tenaz. Tenaz. Entonces cuando empiezo a ver por la rejita que decía International Airport del Paso, entonces yo dije en mí, ya tenía demasiada hambre, y el hambre se apodera de la conciencia. Entonces yo dije, yo me puse muy feliz porque dije, uy, me van a deportar y voy a poder comer. O sea, a mí lo único que yo quería era comer. Cuando llegamos como a las 12 de la noche
a ese aeropuerto. Cuando me están entrando al aeropuerto, sucede que la cárcel del Paso, que se llama Montana, algo, queda dentro del aeropuerto. Algo muy raro, algo muy macabro. Y bueno, entro a la cárcel, ahí estoy día y medio y luego me vuelven a sacar de la misma forma, a empujones, los grilletes en los tobillos, perdón, en los talones de Aquiles, en las cinturas, así. Otra vez me sacaron como a las 4 de la mañana, me llevaron al aeropuerto. Ahí lo que vi fue la misma escena de las películas, las filas de los inmigrantes yendo hacia a los aviones, a los Boeing 737. Me meten en ese avión, el avión despega como a las 2 horas, hacía un calor insoportable, aterrizamos en Omaha, Nebraska, ahí duramos 2 horas, pensé que me iban a bajar ahí, no me bajaron, recogieron a más inmigrantes, luego aterrizó en Minneapolis, Minnesota, duró otras 3 horas ahí, despega, luego aterriza en Alexandria. Ahí también pensé que me iban a deportar porque yo ya sabía que Alexandria es la base oficial de los aviones que despegan con deportados. Mm. No es El Paso, la gente cree que es El Paso. El Paso es un centro de detención terrible, pero no es. Bueno, y de ahí a Alexandria me bajan y me llevan en un bus para Mississippi. Y en eso se la pasaron 4 días. A mí ya me había dado fiebre, yo llegué a tener fiebre de 40, 41. Me daba miedo convulsionar, pero no dije nunca. Pues una vez sí les dije y me pasaron una sal iodizada. Me la tomé con agua, me dieron ganas de vomitar. Ellos supuestamente dicen que esa sal te ayuda a recuperarte, pero me daba miedo era recibirles pastas. Tuve fiebre, temblaba, y cuando llego a la cárcel de Jackson, creo que Mississippi, no recuerdo el nombre exacto de la ciudad, ahí me dejan compartir como 3 días con los demás reclusos y fueron los mejores 3 días que yo pude vivir. Los guatemaltecos son maravillosos, pero luego vuelven y me sacan para Jena, en Luisiana, y Mm. ahí paso la mayor parte de mi tiempo en cautiverio, amarrado de pies, manos, me sacaban a las entrevistas. Creo que se filtró una foto que yo estaba así, Sí, donde yo mandé un corazoncito. sí, me acuerdo. Eso es totalmente ilegal. O sea, usted una entrevista con un abogado, usted no lo pueden llevar así. ¿Se acuerda que yo tenía un traje azul? Sí, 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 es cuando se fue. En las cárceles de inmigración hay 3 tipos de trajes, cuatro. Está el rojo, que es delito grave. O sea, inmigrantes que mataron, que bandas, que los del Tren de Aragua. Los amarillos, que son delitos más severos. Perdón, menos Ah, severos. sí. Luego los anaranjados, que fueron ex convictos o ex inmigrantes que deportaron y volvieron a entrar. Y luego estaban los de azul, que eran todos los que estaban detenidos simplemente por un asunto de un documento, o que estaban con un asilo, o que les negaron el asilo, que entraron por frontera, o que tienen un ciudadano americano y que siempre han hecho bien las cosas, pero que están ahí solamente por un papel o por un problema migratorio. Y era totalmente contradictorio que yo tuviera un traje azul Y y listo, estuviera sí. esposado de pies y manos. Y así Claro, fue. claro. Y bueno, ya para cerrar, hasta el último día me desgraciaron la vida porque el avión de la FAC, yo no iba en ese avión, Ricardo, le cuento que eso es totalmente falso. Empezando que el gobierno colombiano nunca pide cuántos colombianos recoger, ni nunca dice a quién van a Claro, eso recoger. es, eso se lo envía al gobierno de Estados Unidos. Claro, el gobierno de Estados Unidos es Discrecional. el que dice. Entonces, ¿cómo inventa la gente de que la FAC, de que Petro mandó por mí? Eso es ridículo. Aparte porque yo compré mi tiquete con Delta, porque un juez federal, que fue el único vestigio de que el sistema podía funcionar al favor de los débiles, ordenó mi liberación, pero ordenó que me aceptaran la salida voluntaria porque yo la pedí, Ujú. y ordenó que fuera bajo los términos en los mismos que yo entré, o sea, por la vía legal, que yo me fuera en un avión normal. Claro. Y el gobierno no quiso porque existe un vacío en el que el juez federal le puede ordenar la libertad o le puede ordenar la deportación o la salida voluntaria, pero lo que no puede ordenar es el cómo. Entonces, hasta el último día me desgraciaron, me mandaron en ese avión. Yo no quería ir en el avión de la FAC, pero fue el gobierno de los Estados Unidos que así lo quiso. Eh, Sí, Menos para que mal. no quedara la señal de que usted libremente había salido, sino que ellos lo habían Claro, echado. claro, claro, pero aquí viene algo interesantísimo, y es que Abelardo de la Espriella, me imagino que ese día destrozó su oficina, porque él lo que quería era que a mí me dejaran preso por mucho tiempo, Sí. o que si me deportaran lo hicieran después del 7 de agosto para que fuera él.
Claro. al que me entregaran, pero no lo logró, no lo Pero logró porque es que hacia allá iba mi otra pregunta y es, Beto, ¿por qué cree que lo dejaron tanto tiempo? ¿Cuál era el objetivo? ¿Era que fuera esto, de que fuera después del 7 de agosto su liberación, o usted logra esa liberación es por el juez? No, no entiendo muy bien por qué tanto tiempo si usted ya había dicho que quería irse. es tan inhumano el sistema que los derechos nunca me los leyeron. Mm, ¿No? Yo me puse a pensar en el sistema colombiano, donde en menos creo que son 72 horas, 72 horas, sí. te tienen que presentar o si no te O si nos liberan. liberas, sí. Y aparte hay algo que se llama el vencimiento de términos, que creo que son, no recuerdo cuánto, 180 días, no sé, no recuerdo. El hecho es que ellos no tienen eso, no hay debido proceso. Entonces a ti te capturan y no te dicen por qué y luego te programan una corte a los 15 días. Pero como me movieron por todas las cárceles, la cita que me programaron terminó reprogramada en otra jurisdicción. Mm. Me presenté a una corte y esa primer corte es solamente para saber mi nombre. Es ridículo, o sea, me llevaron esposado de pies y manos y el juez, su nombre es Franklin Humberto Coral Garrido, usted está aquí porque no sé qué, su abogada es no sé quién, ok, nos vemos para dentro de 15 días. Alargando, alargando, alargando. No, y luego mi abogada, perdón, solicitó la audiencia de fianza porque yo tenía derecho a la fianza en razón de que yo no tenía récord criminal y adicionalmente yo había entrado con visa. En términos migratorios, una persona que entra con visa eh, y se queda y luego pide asilo, yo no lo hice así. Yo durante mi término legal, yo pedí el asilo, lo Así lo hice sé. todo correctamente. Bueno, pero eso es una contradicción administrativa, eso da para fianza. O sea, el juez, tú le pagas $3.000 o 4.000, 5.000 al sistema y ellos te dejan libre y sigues libre, normal, te devuelven tu permiso de trabajo. Eso le ha pasado a muchas personas. A mí me negan la fianza porque los jueces son empleados de Donald Trump, no son realmente jueces, son oficiales de inmigración. Entonces, no te van a aprobar nunca una fianza. En ese momento, cuando me niegan la fianza, yo le digo a mi abogada, yo me voy de los Estados Unidos, yo no quiero estar, este es el peor lugar, un lugar para un inmigrante en este país y les pido que gestionen mi salida. Lo que yo no podía hacer era firmar dentro de la cárcel porque muy seguramente podían dejarme el tiempo que quieran. Entonces ponen un habeas corpus. Un habeas corpus es un tipo de tutela en Mm. la que te tienen que responder rápido sobre Para las la libertad. razones constitucionales sobre tu libertad. Mm. Pero como yo no quería discutir mi libertad, sino quería discutir era mi regreso a Estados Unidos, A el Colombia. juez, sí, perdón, a Colombia, mi regreso a Colombia, el juez fue enfático en decirle al gobierno, si este señor se quiere ir, déjelo ir. Mm. No, aquí no hay razón para tenerlo. Este señor no es un delincuente, él se quiere ir. El gobierno ahí sintió pasos de animal grande cuando el juez federal les ordenó que me tenían que dejar ir. Entonces el juez les dijo, déjenlo ir como él llegó, pero me explicó bien mi abogado que ningún, perdón, que ningún juez federal puede ordenar el cómo, El puede cómo, ordenar claro. Ese es el vacío. el qué, pero no el cómo. Y entonces por eso digo que me desgraciaron la vida hasta el último día. Muy curioso, Ricardo, que usted me diga que fue mucho, porque muchos me dijeron que eran poco en comparación con lo que viven muchos colombianos. Pero la mayoría de colombianos, debo decir, que muchos nos estarán viendo, que los 8 meses o los 9 meses que vivieron, porque muchos han vivido ese tiempo encarcelados sin cometer ningún delito, lo han hecho en circunstancias donde hay una sala grandísima y en esa sala hay muchos camarotes donde ellos duermen, pueden ordenar comisaria, que es un mercadito que les llega todos los lunes, pueden bañarse, pueden ir al baño cuando quieran, hay pantallas para ver televisión, tienen derecho a un teléfono, tienen derecho a una tablet, que con esa tablet usted juega, ve películas, pero yo no tuve derecho a absolutamente nada de eso. Yo estuve encerrado en una celda de aislamiento. Claramente me tocaba que cargar dinero para utilizar el teléfono y también a veces también me pasaba en la tablet donde no podía ver nada del mundo exterior, solo veía películas mudas y podía escribirle a mi familia desde ahí. Beto, por todas estas circunstancias tan particulares del tiempo, de las condiciones, del memorando que era nada más y nada menos del segundo al mando Marco Rubio en Estados Unidos, por lo que usted había hecho sobre Abelardo de la Espriella, ¿usted se consideraba un preso político
de la ultraderecha gringa asociada con la colombiana? Yo siempre durante todo mi trayecto político, siempre me pregunté qué era un preso político. Mm, Y no dentro de su, digamos, dentro de la forma común de qué significaba, sino en su síntesis, eh, por qué alguien lo pone en preso político. sí. Y recuerda que le hablaba del fascismo cínico. eh, es cínico porque anteriormente a esos presos políticos les hacían montajes. Mm, Entonces, si usted salía a manifestarse, usted era un terrorista. Si usted salía a bloquear una calle, usted era un vándalo. Y también lo asociaban con el terrorismo. Si usted, bueno, no solamente eso, también le imputaban concierto para delinquir, rebelión, en fin. O sea, se trata de una persecución política, pero que utilizan el aparato judicial para ello. Este tema fue realmente el descaro y fue el descubrimiento de lo que de lo cínico que puede ser ese fascismo, porque el mismo memorando de Rubio dice: yo a usted lo quiero encerrar y lo quiero torturar y lo quiero deportar porque usted apoya a Gustavo Petro. Estamos hablando del país de la libertad, Ricardo, del país de Madison, el creador de la primera enmienda, el país de Abraham Lincoln, el que abolió la esclavitud, del país de Rosa Parks, de Martin Luther King, que lucharon por los derechos civiles de los ciudadanos americanos. O sea, ¿cómo pueden llamarse el país de la libertad cuando ni siquiera respetan su propia constitución? Realmente me parece increíble y sobre todo que un señor lavaperros, presunto mafioso, utilice ese mismo sistema simplemente con una llamada para decir que apresen a alguien que no compagina con sus ideas y que en derecho se está oponiendo a su elección presidencial. Entonces, realmente sí, soy un preso político, pero de la peor manera. Y claramente, pues mi vida corre peligro acá en Colombia, pero hay que seguir luchando. Beto, usted pisó muchos callos desde siempre con su contenido, pues por lo que usted me ha contado ahorita, porque se indignaba, porque decía las cosas que sentía, pero sin duda alguna el que pisó el detonante para todo esto fue el que pisó con Abelardo de la Espriella cuando usted pone ese aviso que dice Maduro, Saab y Abelardo de la Espriella se robaron Venezuela. ¿Cómo fue esa planeación de ese aviso y qué significaba exactamente ese mensaje en una ciudad como Miami, que yo siempre digo, pues es el paraíso de la ultraderecha, pero también de los narcos latinos? Exacto, bien lo dijiste. Eh, la planeación de la avioneta es porque ya eso es una marca de nuestro equipo. Yo digo nuestro equipo como si tuviera muchos a mi lado, pero realmente tengo como tres personas a las cuales le cuento lo que voy a hacer. Les cuento, no les pregunto. Y bueno, ellos me apoyan en sus locuras, mis locuras, perdón. Y ya lo había hecho en el paro nacional, en la elección del 2022. Habíamos puesto y rentado avisos publicitarios aéreos en Londres, en Melbourne, en Australia, en Miami, en Fort Lauderdale, y alcanzamos a hacer una propaganda en Nueva York con un helicóptero, Sí. que no fue tan vistosa porque nos prohibieron el aviso. Yo iba con el aviso en esos helicópteros que son como descubiertos, porque era peligroso, porque pronto se podía volar y caer en el rotor. Y bueno, el hecho es que ya lo habíamos hecho Accidentes, sí. muchas veces. Entonces yo decía que teníamos que propinar un golpe mediático, no tanto electoral, sino simbólico. Yo sé que nadie iba a mirar una avioneta y decir, oh, voy a votar entonces por Iván Cepeda porque Beto Coral puso un no, no, no. Era que les doliera y era provocarlos. Era hacerle caer en cuenta también a la población venezolana de la clase de calaña que íbamos a elegir como presidente y que elegimos. Un tipo que fue capaz de lucrarse con el dolor de los más pobres de Venezuela. Y entonces no soporto a un venezolano hablando bien de Abelardo de Espriella. Y lo hacía en lo personal con amigos venezolanos que tengo, pero lo quería hacer a nivel general, que me Mm. vieran parado. No solamente puse la avioneta, me fui para el Doral,
para el arepazo. Es un símbolo de allá en Miami, un restaurante donde inclusive fue Donald Trump. Me fui para el apartamento que le vendió el señor Abelardo de la Espriella al señor Luis Carlos Vélez, Vélez, cosa sí. que se quedó muerta. Me parece como curioso que el periodismo se quede ahí y no indague más de lo que pasó detrás de la venta de un apartamento que claramente no costaba $1 millón en su momento, sino costaba más de 5, y que es un apartamento que le adjudicó el señor Sapp al equipo de Abelardo de la Espriella por $1. Por $1. Por 10. ¿No eran 10? Sí, creo Sí, que, sí. bueno. Era una cifra súper absurda, simbólica. Pero me asusta que el periodismo en Colombia no indague sobre este payasín que es Luis Carlos Vélez. eh, y me paré al frente del edificio de él con el letrero. Alguno de estos apartamentos fue comprada con la plata que se robaron de Venezuela. Me fui también para el consulado. En lo absoluto con propaganda de Iván Cepeda. Sí, yo En la lo vi. absoluto. En Era lo de absoluto. MG, de Alex Saab, de todo Sí. eso. No, para nadie más. No increpamos a nadie en la calle. Yo inclusive la idea mía era llevar una cinta para no caer en provocación. Pero bueno, no se dio lo de la cinta. Pero entonces nosotros éramos callados con los carteles así. Éramos tres amigos, no voy a nombrar a los otros dos, están también muy asustados. Claro, me Y eso fue imagino. lo que hice, Ricardo. ¿Y usted cree a propósito de esto, Beto, de lo que pasa con Abelardo de la Espriella en Estados Unidos, que puede pasar algo judicialmente? Porque esto que usted menciona, Beto, de Saab, de Maduro y de Abelardo de la Espriella, que es un triángulo ahí perverso, pues también tiene otra pata que es un narco, que es alias Boliche, un tipo que lavó la plata de Saab. Posiblemente, porque eso falta por establecerlo para pagársela a Abelardo de la Espriella. ¿Usted cree que esos dos testigos, Saab y Boliche, podrían involucrar a Abelardo de la Espriella ante la justicia gringa? Por supuesto que sí, pero no va a pasar absolutamente nada. Y le Mm, explico, Ricardo. Estados Unidos no tiene enemigos, Estados Unidos tiene intereses. ujú. Estados Unidos puede indultar al criminal, al peor criminal que tenga el planeta, al peor narcotraficante que tenga Latinoamérica. Lo hizo con el Juan expresidente, Orlando, sí, claro, Juan Orlando Hernández. lo hicieron con el expresidente centroamericano, lo hicieron, lo están haciendo con Delcy Rodríguez. Mm, O sea, con Delcy Rodríguez. sí, sí, sí. ¿Cómo puedes culpar de la debacle venezolana, de narcotráfico, de todo lo que pasó en Venezuela a, a Maduro o al régimen y no hacer nada en contra de los hermanos Los Rodríguez? hermanos, claro, es que no son, Es que, no es ella sola. ellos están metidos y untados como está cualquiera del régimen. Yo soy anti-Maduro. La gente me acusa a mí de socialista, Ricardo, y de comunista. Yo no tengo en lo absoluto nada de simpatía por ninguna dictadura, por ningún régimen, ni me interesa lo que pasa en Nicaragua. Creo que Estados Unidos creo que Corea del Norte goza más de libertad en estos momentos que Estados Unidos, per Mm. se. Entonces, eh, ¿qué pasa con Estados Unidos con los procesos de Abelardo? Que mientras esté la administración de Donald Trump, le pueden aparecer mañana todas las pruebas de Abelardo de la Espriella, de cómo adquirió sus bienes, de cómo un fracasado, que puso un negocio de licores y no vende una botella, les toca regalarlas, que monta un negocio en Miami y quiebra, que monta una venta de edificios y no prospera, o de oficinas, que se pone a hacer música y no vende un disco. ¿Cómo va a justificar la, La la, la fortuna, fortuna, la fortuna que tiene? O sea, es obvio, a todas luces es obvio que Estados Unidos sabe quién es este presunto mafioso, pero no va a hacer nada porque le sirve a los intereses de los Estados Unidos, como le sirve el expresidente centroamericano y como le sirve la señora Delcy Rodríguez. Entonces, y también tiene el proceso, el cual no hemos hablado, Ricardo, que fue también uno del detonante del por qué, y lo nombró Marco Rubio. Es que, Ricardo, cuando yo hago un video, yo digo, no, el video lo va a ver doña Clemencia en el barrio La Francia de Ibagué. Este video lo va a ver mi mamá y se va a sentir orgullosa. O este video de pronto lo ve Ricardo González, un ex periodista reconocido de Colombia, y me va a dar like y me va a compartir. Pero que lo vea
el alto poder y las altas esferas en los Estados Unidos, para mí es algo sorprendente. Y lo cierro con esto. Eh, una abogada me dijo, Beto, cuando estábamos en una reunión, es que yo creo que tú estás acá porque muchas personas no están de acuerdo contigo. Yo le contesto, yo estoy acá al contrario, porque muchos están de acuerdo conmigo. Mm. De Y lo eso es lo, contrario, yo no estaría acá. Es físico miedo, Ricardo, por el cual actúan de esa forma contra mí. y eso es lo que ha demostrado Abelardo Desprez. Ya vamos a ver cómo va a actuar. Y quiero finalizar, Beto, preguntándole por eso, por esa relación con Abelardo de la Espriella, que usted ya me mencionaba que ustedes han tenido también además una serie de enfrentamientos legales cuando ambos estaban en Estados Unidos, pero con él como presidente. Y usted aquí en Colombia, ¿cuál es el futuro que usted se imagina? Porque no sé si usted quiera irse para otro país o quiera estar estos 4 años aquí en Colombia a pesar del riesgo que eso le representa con un gobierno tan peligroso como el de la Espriella. No quiero despersonalizar el tema. Yo, Ricardo, creo que debía haber comenzado con esto. No se trata de veto. Esto es un hecho inédito, pero en lo absoluto yo me considero protagonista. En lo absoluto me considero héroe. Creo que ni siquiera mi padre fue héroe. Mi padre fue un mártir. La verdadera héroe es mi mamá, que sacó adelante a dos niños Después de eso, sí. después de eso, sola, con 26 años. 26 años es ser una niña todavía. Un niño de 8, una niña de 7. Para mí, mi heroína eh, es la mamá de mi hijo, que se puso la camiseta. Otra persona que no puedo nombrar y que amo, pero que tengo que evitar porque le pueden Para hacer daño. protegerse. Eh, yo he dicho que no le puedo agradecer a Daniel Coronel públicamente porque su labor es netamente periodística, pero si no hubiese sido por la importancia que él le dio a esto, yo creo que yo estaría, nadie se hubiese acordado, Ricardo. Y siento que Daniel, yo le creo mucho a Daniel. Y si Daniel me cree a mí es porque estoy del lado correcto. Eh, y, y bueno, Ricardo, yo me quiero quedar en el país. Mm. Creo que imagínese usted, Ricardo, tengo que también bajarle al ego, pero estoy completamente seguro que si yo, estando 11 años en Estados Unidos, provoqué lo que provoqué, yo no me quiero imaginar qué puedo hacer acá en Colombia. Y eso es lo que quiero hacer. Evidentemente, puedo salir del país, saldré en algún momento cuando la cosa se ponga pesada, pero claramente voy a volver, no será para siempre. Yo tengo que pensar en mi familia, en su seguridad. Y por el momento, pues haré lo que ellos digan. Pero yo estoy aquí, no me he ido. Sigo en Colombia después de 10 días. Pero eso quiere decir que le va a hacer oposición con toda a este señor de la Espriella, cómo desde sus redes quiere aspirar a algún cargo público. ¿Cuál es ese veto bueno, que ya lo aspiró, usted ya aspiró este año Mm. al Congreso? ¿Cómo se imagina haciendo esa oposición a un personaje que nos demanda mucho, digamos, y le digo desde mi visión particular, uno dice, yo no me quiero quedar quieto pensando desde mi profesión, por supuesto, y desde lo que yo hago, pensando que este señor está en el poder. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo mucho en la oposición sensata, en la oposición que se opone a las acciones, no Mm. la oposición que se opone simplemente porque se le da la gana de oponerse. He escuchado comentarios de gente que al día siguiente le vamos a bloquear el país a Abelardo de la Espriella. Eso sería condenarnos a otros 4 años de un gobierno fascista. Mm. Aquí hay que nosotros tenemos que actuar con la razón más con la emoción. Eh, yo ya siento que él se equivocó de entrada, ni siquiera se ha posesionado y ya ha perdido terreno en el Congreso. Su obsesión estúpida de querer posesionarse en una base militar, creo que es un mal presagio de lo que puede ser su gobierno Y ya le lleno salió de... mal esa obsesión militarista, sí. El presidente hasta las 4 de la tarde que será presidente o hasta las 12 del día, no sé hasta qué horas el presidente de la República, Gustavo Petro, va a decir no, ya después de las 4 de la tarde verá qué orden imparte este señor, cómo será la logística para transportar un poco de gente a Cali. Están irrespetando el ordenamiento constitucional, el mandato civil que es ser presidente. Y yo la verdad es que de entrada hay que estar preparados, pero al mismo tiempo solamente actuar bajo la razón y bajo la objetividad y la sensatez de responder a las acciones que pueda tomar este señor.
pero no a la nada, no porque sí, no porque Abelardo ya es presidente, porque pues oponer o bloquear el país solamente porque Abelardo ganó en sí mismo es no respetar nuestro ordenamiento constitucional y la democracia misma, que desafortunadamente lo eligió. Y es contraproducente, pero Y eso frente al cargo eso, público, no, yo no voy a aspirar a ninguna alcaldía porque primero que todo mi circunscripción era al exterior. Creo que las dumas, los consejos, asambleas y los mandatarios locales tienen que tener unos requisitos. Yo amo mucho a mi ciudad Ibagué, quiero mucho a Bogotá, pero no me veo aspirando a ningún cargo en las próximas elecciones. Sí creo que el activismo es el idealismo de la política, que tenemos que llegar una vez al poder para materializar todas esas ideas, y eso puede ser en el Congreso de la República, pero quedan 4 años para prepararnos. pues Beto, muchas gracias por contar su historia. Me alegra que esté bien y que se esté recuperando, sobre todo en familia, en casa, después de esos días, ese mes tan tortuoso, y literalmente utilizo esa palabra de tortuoso. Y muchos éxitos en lo que venga, lo estaremos viendo, escuchando, compartiendo, comentando como siempre. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Lo admiro mucho. Gracias por su objetividad y desde el periodismo también se pueden hacer mucho. Yo estoy muy preocupado por usted, estoy preocupado por todos los compañeros también activistas y estoy preocupado también por la bancada de la oposición de ver a este señor qué puede hacer. Pero ahí estamos para resistir. Un abrazo, Ricardo. El miedo está, pero bueno, vamos a trabajar. Y a ustedes también muchas gracias por ver, por compartir, por comentar este contenido. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.